Muy buenas tardes, distinguidos y distinguidas. Continuando con nuestra clase el día de hoy de organizaciones, vamos a abordar ahora otro tema que da cuenta del diagnóstico organizacional. Nosotros ya veníamos señalando que la planificación estratégica nos permite poder determinar cuáles son las orientaciones estratégicas que la compañía define a través de un tiempo, o sea, a través de un lapso, a través de una temporalidad que va evidenciando qué cosa, va evidenciando el desarrollo de esfuerzos e iniciativas que propician la satisfacción de ciertas necesidades. Cuando nosotros planteamos esto, nosotros planteamos bajo el escenario de que una compañía ya ha desarrollado un diagnóstico, que es lo que vamos a abordar ahora, para poder propiciar la definición de estas directrices institucionales. Pero ahora bien, abordando el tema del diagnóstico estratégico, estamos pensando de que existe una persona o una compañía que contrata a expertos, especialistas, o la propia compañía tiene una unidad que se dedica a hacer un diagnóstico del entorno general y específico y un diagnóstico interno. Estas tres apartados diferentes que se complementan entre sí, que forman parte del análisis estratégico, nos permite poder definir la posición estratégica. ¿Cuál es esa posición estratégica? Bueno, es la posición que la compañía tiene frente a todo el escenario que está viviendo. Pero también aquí es importante señalar que dentro de los objetivos específicos, como aquí se señala, da cuenta de la posición competitiva, o sea, qué posición tiene su empresa frente a a las otras compañías que venden productos iguales o similares. En cambio, el FODA, el resultado del FODA nos conduce a la determinación acá de la posición competitiva, lo que nos permite poder determinar qué posición tiene la compañía frente al escenario actual. Tanto el diagnóstico del entorno general y específico son variables muy poco controlables. En análisis interno tenemos algunas cosas que podemos controlar, algunas cosas. ¿Por qué? Porque el análisis de entorno general y específico es un análisis que se hace hacia afuera de la compañía, hacia afuera. En cambio, el análisis interno se hace un análisis hacia adentro. Dentro de este análisis tenemos que nosotros distinguir qué es lo que entendemos por cadena, por empresa, por área y por entorno global. En el centro se encuentra su organización social, su compañía, que forma parte de una cadena, por ejemplo. Estamos pensando en una empresa panificadora, entonces por lo tanto la cadena está compuesta por la empresa que fabrica pan, por la empresa que se dedica a fabricar harina, por la empresa que se dedica a fabricar trigo. Pero cuando hablamos de área, estamos pensando en el rubro del pan. Y cuando pensamos en el rubro del pan, no tan solamente incluimos estas famosas cadenas, yo nombré tres: la que fabrica el pan, la harina y el trigo. Son tres eslabones distintos que integran el sector industrial, la cadena del valor del sector industrial. Esta cadena de valor del sector industrial, CVSI, cadena de valor del sector industrial en sus siglas, está compuesta por distintos eslabones que van integrando esta famosa cadena. Cada una de ellas tiene sus clientes claros, sus consumidores claros, pero cuando hablamos de área, incorporamos todo lo que estoy comentando, más otros elementos de contexto. En cambio, el entorno global, estamos pensando en aquellas compañías, sobre todo cuando se dedican a la producción, importación y exportación de bienes. Tenemos que pensar, lógicamente, hoy en día que no competimos solamente con la empresa que está al lado, la organización social que se encuentra cerca, sino que también competimos con todas aquellas que justamente pudiesen vender a mi alrededor. ¿Quiénes son los que venden a mi alrededor? Bueno, son aquellas compañías que venden a través de plataformas virtuales que justamente van evidenciando el desarrollo de esfuerzos para la venta a grandes distancias. Veamos cada uno de estos elementos. Fíjense usted, por favor. Eso que acabo de comentar recientemente, se limita o se traduce o se puede entender de otra manera a partir del análisis del macroentorno. ¿Qué es el macroentorno? Fíjense ustedes que es un conjunto de dimensiones que evidencian distintos aspectos que nos van a entregar oportunidades o amenazas, porque son hacia afuera. Oportunidades y amenazas que son condiciones externas, positiva o negativa, o bien debilidades y fortaleza, que es una condición interna positiva, y eso va a nacer del análisis interno. De todo este análisis en entorno general y específico, solo podemos encontrar amenazas y oportunidades. Esa serie de flechas que usted ve en el centro de toda esa flor que ve de un color verde, usted puede identificar, por ejemplo, que existen flechas bidireccionales, porque eso da cuenta de que cada una de estas dimensiones se relacionan entre sí. Y esa relación entre sí va configurando el desarrollo de, nuevamente, oportunidades o amenazas.
Esta dimensión económica, por mencionar algunos aspectos que podemos considerar, por ejemplo, considera el PIB, la inflación, considera la balanza de importación y exportación de bienes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el PIB, la inflación da cuenta del aumento o decrecimiento generalizado de los precios, algo que quizás muchas veces nosotros no podemos percibir con mucha claridad rápidamente, sino que más bien son datos históricos que si una persona compra en grandes cantidades, ahí sí podría percibir con mayor claridad o rapidez. El PIB da cuenta de la sumatoria de los productos y bienes fabricados por un tiempo en un determinado país. Lo ideal es que el PIB pueda ir creciendo a tal manera que podamos cubrir todas las necesidades de bienes o servicios de una nación, pero también que tengamos los excedentes suficientes para poder exportar. ¿Qué nos conviene? ¿Tener más importaciones que exportaciones? Nos conviene tener más exportaciones que importaciones porque la exportación trae recursos frescos, dinero a nuestro país. Sin lugar a duda, también aquí dentro de la dimensión económico-social, porque se pueden mezclar entre sí, vamos generando criterios para sacar y agregar ciertos elementos, que el criterio va a dar cuenta de cuál es si tiene o no tiene impacto, ya sea positivo o negativo, en el rubro al cual me dedico. Entonces, por lo tanto, bajo este escenario, la dimensión social también podríamos quizás agregar acá elementos del desconcierto colectivo, el beneplácito colectivo, todo el impacto que está generando el tema del sueldo mínimo, las pensiones, las pensiones de las jubilaciones. Se fija, todo este elemento, tema de salud, tema de previsión, temas de educación, están dentro de lo social, pero también tiene sus vínculos con lo político, con lo económico, con lo cultural, porque vamos encontrando ligaduras que nos van generando este famoso concierto sobre el cual usted debe subsistir como compañía, como organización social. La dimensión medioambiental da cuenta aquí, mucha fuerza toma cuando existen políticas públicas, disposiciones municipales que pueden restringir o no el uso de ciertos recursos o de ciertos espacios que pueden ser utilizados para el desarrollo de qué cosa, el desarrollo de ciertos negocios. Cuando tenemos situaciones complejas desde el punto de vista que nos afectan, ¿en qué sentido? Nos afectan en el sentido de que pueden generar una situación adversa, como justamente una situación adversa que, eh, que nos puede afectar para el crecimiento y prosperidad de la compañía. Situación adversa que puede limitar el uso de ciertos recursos. Por ahí ustedes han podido ver, parece al norte, una empresa que necesita traer ciertos recursos naturales para la extracción de ciertos minerales. Ahí usted puede ver que existe un tema político, legal, social, que se está abordando, pero que el enfoque es lo medioambiental. Lo cultural, elementos que dan cuenta de la idiosincrasia, la cultura, la costumbre. Aquí también podemos agregar elementos que dan cuenta de la interculturalidad, que tiene sus vínculos con lo social, con lo económico, con todo, diría yo, de manera transversal. Es difícil poder separar qué aspecto considera tal o cuales dimensiones, pero justamente lo enriquecedor de todo esto es que todo aquello debe llevarnos a conducir justamente a la determinación de oportunidades y amenazas. La dimensión política. Hoy en día estamos viendo un desconcierto político, todo lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales, senaturías, eh, diputados, elementos que dan cuenta del consejero regional, y muchísimas otras cosas más, como también la constituyente. Todo esto va generando un escenario que nos puede entregar, insisto, aspectos positivos o aspectos negativos. Por otro lado, también elementos de tecnología, el acceso a tecnología, el acceso a información que realmente podamos utilizar para crecer o decrecer una compañía. Todo esto tiene un impacto muy significativo porque va a permitir a una empresa o una organización social persistir a través del tiempo o si no, fallecer en el intento. Dimensión económica. Estamos pensando, fíjese usted que ya lo abordamos, pero yo quisiera aquí señalar lo siguiente. Esa dimensión económica
Todas tienen un peso muy importante, pero pareciera que la dimensión económica arrastra las otras dimensiones cuando la situación es un poco, queda bajo o fuera de control. Esto que acabo de comentar puede ser analizado considerando también estas características del entorno actual. Una economía globalizada, un alto desarrollo tecnológico, la globalización de mercado, la gran competencia, etc. ¿Por qué comento esto? Porque justamente estos elementos que usted puede identificar en su laminilla, puede identificar que la economía globalizada tiene un efecto o no en su empresa, en su organización social, en su ONG, en su iglesia, en su junta de vecinos. Bueno, si usted considera que sí, es porque justamente habría que considerar todas estas características que se incorporan de manera transversal a lo anteriormente señalado. Fíjense ustedes, la economía globalizada, gran competencia nacional e internacional, cómo esto se liga con esto y con esto. O sea, es súper grande porque una economía globalizada, si existe una crisis subprime, una crisis económica en tal o cual país, en Europa, en Estados Unidos, ¿tiene un impacto en la economía chilena? Por lo visto, pareciera que sí. Y eso tiene un impacto en la globalización de los mercados, claro, porque pudiese haber una restricción, como existe en algunos países, para que saquen sus bienes de sus países o bien que un bloque económico le venda a tal o cual país. Esto tiene una relación con una gran competencia nacional e internacional, que era lo que sigue, porque cuando existen políticas que rebajan los aranceles, o sea, ese pago que se hace para entrar un bien a un país o sacar un bien a un país, eso también incentiva la importación y exportación de bienes. ¿Tiene un impacto en su negocio, en su compañía, en su ONG? Sí, no. Cualquiera de las respuestas habría que ver si es finalmente tiene o no tiene impacto, porque si tuviera, si la respuesta fuera sí, tendría que ser considerada para su análisis. Alto desarrollo tecnológico, muy importante, porque hay negocios que se pueden desarrollar en el país que no se desarrollan porque no hay tecnología. Por ejemplo, la venta de carne exótica, carne de emú, por ejemplo, no sé si conocen el emú, que es una carne que no puede ser exportada del país porque justamente no hay tecnología que lo soporte o tema legal que también lo contenga. Exigencias de calidad también es importante porque justamente la excelencia es un valor, es una característica que cada vez las personas están exigiendo por el acceso a información, porque van generando puntos de comparación, van generando elementos que pueden conducir justamente a decir si algo es bueno o no es bueno, si es correcto o incorrecto, si se puede mejorar o no se puede mejorar. Por otro lado, abundancia de personal o personal preparado, porque si tenemos muchas personas que están preparadas, claro, pudiésemos quizás tener un impacto en o que es muy caro o es muy o podemos poder fijar precios o si existen fijaciones de precios que provengan de alguna política también. Abundancia de productos y servicios también tiene una implicancia porque justamente hay dentro del análisis del sector industrial nos van entregando elementos que nos permiten poder identificar si aquello le entrega el poder para fijar los precios a quienes, al que fabrica el sustituto o el competidor o producto competitivo, o bien elementos que vamos a ir abordando más adelante, por cierto, o bien lo tira el cliente. Cada una de estas dimensiones antes señaladas, que considera un conjunto de variables que vamos a ir viendo ahora en la siguiente lámina, debemos ir escogiendo cuál es la que tiene mayor o menor implicancia en su negocio, en su sector. Y reconociendo aquello, podemos identificar justamente con cuál me quedo y con cuál no me quedo. ¿De dónde saco información al respecto? Hay que buscar información de revistas especializadas, de revistas que justamente nos digan cuál es la situación actual de un negocio o rubro en particular. Cuando nosotros tenemos claridad de eso, podemos responder esta matriz que viene acá, que se conoce como perfil estratégico del entorno, que nace de un análisis que se conoce PES, PESTEL o PESTA. En los libros de administración aparecen y básicamente nos dicen cuáles son las dimensiones, dimensión tecnológica, social y cultural, económica, y dentro de estas dimensiones hay ciertos aspectos, valores y actitudes, grupos sociales, etcétera. Nosotros tenemos que generar insumos e información suficiente para poder conocer en qué situación se encuentran valores y actitudes. Muy negativo, negativo, equilibrado, positivo, muy positivo. La nomenclatura aparece acá abajo. Respecto a esto, nosotros tenemos que ir identificando si es muy negativo, marcamos con una X, si es muy positivo, marcamos con una X porque el mercado del trabajo es muy positivo. Dimensión política, económica, estamos positivo porque estamos creciendo. La inflación, equilibrado porque no está muy bien ni muy mal.
Pero aquí voy yo. Todo este análisis que yo estoy haciendo tan rápidamente responde a la recogida de información primaria y secundaria. Ustedes conocen esos conceptos para respaldar por qué valores y actitudes esto lo dejo muy negativo. Va marcando X, todas las X hacia abajo que correspondan. ¿Por qué todas las que correspondan? Porque usted tiene que escoger si van todos estos aspectos o más aspectos. Una vez que marca todas las celdillas que corresponden, usted suma hacia abajo. La sumatoria acá abajo usted le va a poder determinar si se encuentra, según el perfil estratégico del entorno, muy negativo o negativo, es porque el entorno le está dando elementos amenazantes. O sea, existe un entorno amenazante y podemos irnos a la quiebra. Y si es positivo, muy positivo, el entorno me está entregando oportunidades. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la tarea? Es justamente buscar información, discriminar con qué dimensión, con qué variable o aspecto me quedo y responder estas celdillas que están acá justificando el motivo por el cual usted escogió de muy negativo, o equilibrado, o positivo, o muy positivo. Va marcando hacia abajo las X y las va uniendo con un punto. Y después finalmente usted suma en estas celdillas que están acá cuánto le da. En donde existe una mayor concentración de muy negativo, o muy positivo, la mayor concentración de acá, a usted le va a permitir poder saber si el entorno le está entregando oportunidades o le está entregando amenazas. Doy espacio de consulta.